Hola a todos, muy buenas tardes. Siguen los mercados muy preocupados por la inteligencia artificial, esto no va bien, pero al final nos hemos montado una película psicológica de que todo está subiendo mucho simplemente porque desde abril, claro, se subió mucho, pero es que antes se había bajado mucho también. Este es el RSP de igual ponderación, no es el SP500. Observen este detalle. Están diciendo algunos analistas que desde el Día de Acción de Gracias del año pasado, que estaba por aquí. Recuerden que la semana que viene es Acción de Gracias. Hasta ahora, que es prácticamente otra vez Acción de Gracias, en ese año sí ha sido muy bonita esta subida que vino precedida de esta bajada, pero ahora mismo está por debajo. Un año para nada en el RSP 500 de igual ponderación. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 18 de noviembre. Empezamos a grabar a las 5:25 de la tarde, hora española. 11:25 de la mañana, hora de Nueva York. Antes de empezar, recordar que pronto será Black Friday, bueno, ya en Intefi Escuela de Negocios, con packs exclusivos con hasta un 50% de descuento. Y como hemos visto en la presentación, el RSP no se entera de mucho, todo lo está centrado demasiado en la inteligencia artificial. El gran problema es que por mucho que neguemos la evidencia, estamos en el mismo asunto que cuando la burbuja.com, que dependemos de un solo tema. En aquella época dependíamos de Internet y ahora dependemos exclusivamente de la inteligencia artificial. La realidad es que si sumamos todo lo que está aportando a la economía, toda la tecnología que se está usando, la inteligencia artificial y la construcción de centros de datos, tenemos prácticamente la mayor parte del crecimiento económico de Estados Unidos. Los otros sectores no se enteran de nada. Ese es el problema, no es una economía saludable, por mucho que el Producto Interior Bruto pues parezca que, que es fuerte, de hecho lo es, pero es que por un solo tema, está todo centrado en un solo tema. Todo el mundo está obsesionado con los centros de datos. Hoy, por ejemplo, en la prensa suiza aparecía un artículo que avisaba también de los SPVs, es decir, esos vehículos de propósito especial, que es por donde están canalizando la deuda las grandes tecnológicas de inteligencia artificial. Y comentaban en un artículo que, por ejemplo, Meta, pues se ha metido 27.000 millones de dólares en un vehículo de este tipo, ¿no? Y ahí, pues se está metiendo, pues aseguradoras y otras personas e inversores que están financiando. Al final, con ese dinero han financiado un centro de datos de 30.000 millones de dólares en Luisiana. El SPV es el promotor, operador e inquilino del proyecto, que se espera que se termine en 2029. Pero las cuentas de Meta no muestran esa deuda. Bueno, ¿y los inversores ahora qué pasa? Todos los que han prestado este dinero, si resulta que se encuentran con que algunos de los chips usados por estos centros de datos tienen una vida útil limitada entre 18 y 24 meses. Ellos no recuperan su dinero hasta 2049, en este caso de Meta. Es decir, que la deuda se contrae a lo largo de un horizonte de 24 años, mientras que el activo financiado va a estar requiriendo inversiones adicionales a corto plazo y luego de forma regular. Hay un desajuste aquí en la inversión de miedo. Sigue comentando el artículo que todo este lío le recuerda mucho los famosos ABS que se crearon con las hipotecas subprime, ¿no? Valores respaldados por activos, con una titulización enorme que permitía teóricamente repartir riesgos. Los inversores que compraron estos productos pues al fin de cuentas, pensando que era sector inmobiliario, pues cuando se dejó de pagar las hipotecas, pues se comieron los productos. Hoy, en lugar de las hipotecas, pues han sido sustituidas por unos ingresos hipotéticos que se esperan que hipotéticamente generen estos hipotéticos centros de datos en el hipotético futuro. El principio básico es el mismo de aquella época, que inversores que no tienen el vínculo con los activos en la base de todo este lío, pues pueden acabar por comerse los activos como pasó con los ABS. Y el mercado todo esto lo está empezando a ver y le preocupa mucho. Para acabarlo de arreglar, pues hoy hemos tenido una nueva avería en la nube, otra vez un montón de páginas importantes colgadas, Twitter no iba, ChatGPT iba según donde estuvieras ubicado. No paramos de tener averías porque está demasiado concentrado todo este negocio. El responsable de todo este desaguisado, que ha sido Cloudflare, está cayendo pues una barbaridad, cerca del 7%.
Siguen las dudas, se está rebotando cuando ha llegado el SP500 futuro a la zona de 6600. Ahí por arte de magia han empezado a entrar las compras, quizá un poco por exceso de sobreventa a corto plazo, porque el machaque que estamos viendo es tremendo. Algunos de los 7 magníficos que estaban muy mal están intentando rebotar y esto de momento nos está ayudando, pero sigue la tensión. Igual que sigue la preocupación por el hecho de que no está claro que se vayan a bajar los tipos de interés y eso le ha hecho mucho daño al mercado. Todo eso sigue igual y no evoluciona. Y con todo esto, pues tenemos al DAX bajando 1,68%, los Stocks 50 bajando 1,93, el Stocks 600 bajando 1,86, el IBEX 35 bajando 1,59. En divisas, el euro baja 0,07 frente al dólar hasta 1,1594. Bitcoin sube unos 75%. El boom plano, el bono americano a 10 años sube 0,15. Y en Wall Street, pues hasta hace pocos minutos se está perdiendo mucho, pero tenemos un rebote de cerca de 60 puntos en cuestión de minutos. Recuerden que la gama es muy negativa, mucho además, y esto significa que los rebotes serán brutales y las caídas duras, o sea, justo lo que estamos viendo porque los market makers siguen el movimiento a diferencia de su estado normal, que es el de amortiguar, vender en las subidas y bajar en las, perdón, uy, vender en las subidas y comprar en las caídas, perdón. El Nasdaq baja 0,95% y el Russell consigue pasar a verde 0,20 mostrándonos que hoy va más de los 7 magníficos, ¿no? El oro baja 0,31 y el petróleo sube 0,08%. El VIX está subiendo bastante, 6,67% hasta 23,67. Y los 7 magníficos, pues, están mayoritariamente en rojo. Tesla menos 1,28, Meta menos 1,48, Microsoft menos 3,10, Nvidia menos 1,85, Apple y Alphabet están en verde y Amazon baja casi el 3. Apple está muy beneficiado por los comentarios que se han hecho durante todo el día diciendo que están vendiendo muchos iPhone en China y que esto les está yendo bastante bien. Hoy se ha anunciado otro grandilocuente acuerdo endogámico, como siempre, siempre entre las mismas compañías, en este caso entre Microsoft, Nvidia y Anthropic. Dice que es un gran acuerdo estratégico, pero el mercado está ya de acuerdos estratégicos hasta el moño y no ha hecho ni el menor de los casos. Así que este sigue siendo un factor negativo. Como también ha sido un factor negativo el dato de ADP semanal, que ha dado una caída de 2.500 empleos por semana en las últimas 4 semanas, lo cual pues no es muy alentador que digamos, aunque sube ligeramente la posibilidad de que, de que bajen los tipos. También está siendo un factor claramente negativo en el día de hoy, donde la dichosa falla esta me está volviendo loco. No me funcionan bien los gráficos aquí en el ProReal y no puedo poner los gráficos, pero posiblemente por la avería esta, pero hay que echarle un vistazo a Home Depot, que está cayendo bastante después de haber dado resultados que no son buenos. Este tipo de valores normalmente son muy seguidos porque tienen una altísima correlación con el consumo básico. Entonces, cuando dan resultados negativos, como es el caso, pues se presupone que el consumidor no está en muy buen estado. Bueno, esto a lo mejor no es así, pero es lo que piensa el mercado. Tenemos un miedo extremo ahora mismo entre los operadores. Vamos a ver el indicador de la CNN de miedo pánico. Ahora ha subido un poquito. Hace un momento cuando lo miré la última vez estaba en 9, pero bueno, está en 10. Miedo extremo. Por ley de sentimiento contrario, esto empieza a ser muy favorable para que se pudiera dar un gran rebote que con la gama negativa se podría exagerar muchísimo en cuestión de minutos. El problema es que estamos jugueteando por una zona, aquí Société Générale, en este gráfico que está siendo bastante comentado en las redes, pues se ve que, claro, que lo que está el SP500 que está ahí pendiente de no perder la media de 50, que es esta que está dibujado en azul, es que además se saldría del canal alcista que le ha estado guiando pues desde el verano. Y no es muy bueno salirse de los canales alcistas por debajo. Entonces, bueno, como vemos aquí, pues colocan una serie de soportes en el spot que hay que vigilar. Pero técnicamente pues se está complicando un poquito la cosa.
Y otro problema es que se han perdido ya con creces los niveles de venta, los primeros niveles de venta en el SP500 de los CTAs estaban más o menos en el 6.725, estamos ya muy por debajo de estos niveles y los CTAs pues están vendiendo. Cada vez que sueltan estopa, pues el mercado lo acusa mucho porque venden muchos futuros y de manera muy agresiva con nominales muy altos y esto perjudica mucho al mercado. La siguiente capa de ventas, es decir, la siguiente oleada de ventas, afortunadamente para el mercado, está mucho más abajo. De momento no hay peligro de acercarse, es la zona 6.447. Y no pasarían a corto, que ya sería lo peor que podría pasarle al mercado, salvo que se les activara el nivel, siempre hablando del spot, 5.995. Hemos tenido otro dato macro, en esta ocasión favorable, ya empiezan a salir los datos macro poco a poco, ya con normalidad. El índice de confianza de las constructoras NAHV, que ha quedado en 38, cuando se esperaba 37. Se está comentando bastante también la estacionalidad del petróleo en redes. Después de esta publicación de la web muy influyente Sentiment Trader, como podemos ver, el petróleo sigue metido en una zona de estacionalidad muy negativa. Ya en la segunda parte de diciembre cambiaría, pero de momento está en estacionalidad muy negativa que se está cumpliendo bastante este año. La amplitud es mala, dos valores cayendo en el NISE por cada valor que sube. Hoy se ha publicado el influyente informe de Hartnett de Bank of America. Hoy se ha publicado el influyente informe que publica mensualmente Hartnett sobre lo que hacen los grandes gestores de fondos. Y como vemos, los grandes gestores de fondos están extremadamente alcistas. Normalmente esto es una señal de sentimiento contrario. Esta gente, por poderosa que sea, suelen ser bastante señal de sentimiento contrario. Tienen la mayor sobreponderación en bolsa de febrero del 2025, la mayor en commodities de septiembre del 2022 y sobre todo lo peor es que están con muy pocos niveles de caja, 3,7% nada más. Aquí lo tienen, esto por el sentimiento contrario suele ser muy negativo. Estos niveles tan bajos, de hecho, Hartnett habla de señal de venta, clara, bajo este indicador, ¿no? Vamos a observar siempre el Bull en Bear. Cuando llega a 7,2, 7,3 puede ser peligrosísimo el mercado, si es que no lo está ya. De momento sigue en 6,3. La gente sigue esperando una economía ricitor de oro, 53% esperan que no haya aterrizaje duro, que sea suave, un 37% ni siquiera esperan ningún aterrizaje y tan solo un 6% esperan aterrizaje duro. Mucha confianza. La operativa más concurrida opinan que es estar largo de los 7 magníficos, ya veremos cómo acaba esto, con 54%, y un 28% piensan que es estar largos de oro, tan solo un 6% cortos de dólar. ¿Cuáles son los mayores riesgos de cola, es decir, caídas potentes, más del 20% que ven? Pues ya no estoy solo con esto. Inteligencia artificial, burbuja, 45%, atención. Ya muy lejos, un 17% opinan que sería una subida desordenada en la rentabilidad de los bonos y un 16% una subida fuerte de la inflación. ¿Y cuántos de estos grandes gestores creen que la burbuja que está en burbuja la inteligencia artificial, como así lo creo yo también? 53%, que no son pocos. 39% piensan que no. Y fíjense qué curioso. Por primera vez desde agosto del 2005, que se dice pronto, por primera vez desde agosto del 2005, una mayoría de los gestores creen que las empresas están sobreinvertidas. Evidentemente, esto, como pone aquí, viene por la magnitud del CAPEX que se está metiendo en la inteligencia artificial. Si es que todos los caminos nos conducen al mismo sitio. Los grandes gestores son conscientes de que esto se está desmadrando, pero creen que la burbuja aún no ha terminado. Puede ser, porque las burbujas de dinámica son a veces así, salvo que estemos todos de acuerdo en que la burbuja va a tener la dinámica de siempre y en esta ocasión pues no la tenga. Muy curiosa esta pregunta, ¿qué piensan los grandes gestores que pasaría a los mercados si la Corte Suprema de Estados Unidos falla contra los aranceles de Trump? Un 34% creen que la bolsa subiría y la rentabilidad de los bonos subiría. Un 25% creen que la bolsa bajaría y la rentabilidad de los bonos subiría. Y un 16% que la bolsa subiría y la rentabilidad de los bonos bajaría. Bueno, pues con este intento de rebote que estamos teniendo, como vemos, hay cosas muy interesantes. El rebote ha empezado en el 6.600 del futuro, pero
no es un punto cualquiera porque justo ahí estaba la media de 100. O sea que el rebote está siendo totalmente técnico, no hay noticias fundamentales de apoyo. Ha tocado la media de 100 por primera vez desde el mes de abril. Estoy mirando bien. No, perdón, aquí. Desde el mes de mayo, desde finales de mayo, toca la media de 100 por primera vez y como es evidente, este nivel es muy importante y ahí rebota. 6.600 es el último gran soporte del futuro por debajo, a correr y mucho porque podría caer mucho más. Hay que recordar que la media de 200 está en 6.270. También hay que recordar que un retroceso de Fibonacci del 38,2% de toda la subida anterior, que no es una gran cosa, técnicamente hablando es poca cosa, nos lleva a 6.170. Eso está muy lejos, muy lejos. De momento tendríamos el primer retroceso del 23,60, este es menos usado, en la zona 6.475. Y en el gráfico de una hora, pues nada, mercado bajista completamente, no están muy claros los soportes, quizá esta zona de mínimos anterior que se ve aquí a la izquierda, zona 6.576, pero el mercado está francamente mal. Resistencias, pues no hay otra que no sea esta pareja de mínimos de los dos viernes, la zona 6.660. Es imprescindible que se vuelva a situar, no está lejos, podría hacerlo, es imprescindible que se vuelva a situar por ahí para al menos respirar un poco, pero desde luego que la cosa está fea, está muy por debajo de todas las medias ahora mismo. Ni qué decir tiene que en esta situación de nervios, dudas, imprecisiones, pues esos resultados de mañana de Nvidia son realmente muy importantes. Tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, por favor, denle al like. Yo me despido hasta la apertura de mañana. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les envío saludos afectuosos desde Suiza y les deseo muy feliz Navidad. Gracias.